Hola, bienvenidos. Qué gusto que están por acá, que se dieron el tiempo, el espacio de acompañarnos. Hoy les tenemos una charla bien interesante que titulamos El error más común que puede levantar el piso de tu congelador. Este es un tema bien interesante, bien importante, porque lamentablemente hoy en día se sigue presentando esta situación. Se levantan los pisos de los congeladores y pues es un problema que desencadena toda una serie de inconvenientes, pues es en realidad una situación muy catastrófica, no se la deseo a nadie, pues son pérdidas en la inversión, algo realmente muy lamentable. Y pues bueno, soy Mario Alberto Armijo Briviesca, integrante de Grupo Aislacón, y para hablar de este tema me acompaña un ingeniero civil con mucha experiencia, más de 10 años trabajando por acá en el Lacón. Él todo este tiempo ha sido responsable de la ingeniería del suelo de estos congeladores, sobre todo de aquellos de grandes dimensiones, que son los que en realidad debemos de prestarle mucha atención, obviamente por la magnitud del proyecto, por la inversión que significa todo esto. Este ingeniero civil es un gran compañero y amigo, José Alejandro Pantin Peña. Bienvenido, Alex. Mario, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme y un gusto estar aquí contigo. Al contrario, Alex. Oye, ¿qué te parece si comenzamos pues explicando qué sucede, qué pasa abajo de esos congeladores, ¿verdad? En el subsuelo, qué Sí. está pasando? Pues mira, como tú dices, debemos de cuidar siempre nuestra inversión, nuestro proyecto, y no nada más quizá en grandes proyectos, sino en los pequeños también, ¿verdad? Ok. Entonces, el fenómeno que sucede, llamado frost heave, es, vamos a decir, el levantamiento o el abultamiento del subsuelo debido a la congelación, ¿verdad? En un momento dado, si no protegemos nuestro firme, eso es al final de cuentas lo que va a pasar, Ok. ¿verdad? Bien, Alex, y a mí sobre todo lo que me llama la atención es que este fenómeno se puede presentar años después de que pusiste en marcha el congelador, ¿verdad? Que ya está operando. Incluso, pues bueno, tú y yo sabemos de un caso que sucedió hace no mucho tiempo, recientemente, donde, pues bueno, desafortunadamente, cuando nosotros presentamos la propuesta, no nos vimos favorecidos porque había otra compañía que estaba presentando una solución, podría decir yo, como más austera, más, pues sí, no cumplía, al menos para mí, la función de proteger la inversión, ¿verdad? Ujú. Proteger no solo el piso, sino la inversión. ¿Y qué sucedió ahí? Pues bueno, recuerdo muy bien que en aquel momento pues la compañía nos decía que pues en realidad prefería elegir la otra solución porque era más económica, y que pues bueno, él consideraba que mientras el congelador le estuviera operando 15 años, con él era más que suficiente. ¿Qué sucedió? Pues nos dimos cuenta que a los 2 años, Poco quizá un tiempo. poquito más, pues se comenzó a levantar Así es. el piso, ¿verdad? Entonces, Alex, ahí, ¿qué pudo haber pasado? Porque esa situación que pues se levante después de arrancado Eh, el proyecto, el Así es. congelador. Bueno, mira, bueno, voy a hacer unos apuntes previos para aclarar varias situaciones. Gracias por la presentación. Sí, definitivamente, vamos a decir, soy responsable de una parte, pero también alrededor de mí hay un equipo multidisciplinario que apoya a todo vamos a decir, empresa en donde damos soluciones óptimas a los proyectos, ¿verdad? Muy bien, ya enfocándonos a esta parte en donde, ¿qué sucede? Vamos a decir, oye, pues
Mucha gente cree que con el solo aislar, vamos a decir, nuestro firme, tenemos para que no suceda nada. En un momento dado, sí podríamos decir, en algunos proyectos que son pequeños, podríamos decir que sí, con aislamiento, bajo una inspección o un diseño, tenemos con el puro aislamiento, pero hay proyectos de muchísima más importancia en donde la inversión es grande y ahí tenemos que ver qué solución le podemos dar. Bien, Alex, ahí yo creo que es importante destacar que esto del tiempo, o sea, si se va a presentar el fenómeno en un año, en 2, en 5, en 15, en 20, no sé cuántos, pues en cierta parte, pues depende de la especificación de ese aislamiento del que hablas. Y no solo bueno, sí sería la especificación, porque esta, digamos que también determinaría la integridad de este aislamiento con el paso del tiempo. Así es. O sea, tú y yo sabemos que hay muchos diferentes materiales para aislar el piso. Hay algunos que, pues desafortunadamente, absorben la humedad y pues no sé si puedan llegar a considerarse como esponjas, ¿verdad? Pero pues en realidad con el paso de los años, del tiempo, capaz y meses, pues dejan de cumplir su función, ¿verdad? Así es. Y pues ahí se marca muy bien el tiempo, ¿verdad? Si va a presentarse o no este fenómeno. Casi inmediatamente o va a pasar algún tiempo para presentarse. Sí, muy bien. Digo, hay varios factores que pueden influir para que, vamos a decir, que no haya ningún problema en nuestro congelador, en nuestro proyecto. En un momento dado, si tenemos presencia de agua o suelos susceptibles a saturarse o, vamos a decir, aislamientos que no son específicamente recomendables para esto, en muy poco tiempo podemos llegar a tener o a suceder el problema, ¿verdad? Del levantamiento, de congelación del subsuelo y levantamiento y empezamos a tener muchísimos problemas en nuestro proyecto. Ok, muy bien, Alex, pero entonces sí, digamos, hay proyectos en los que con el puro aislamiento es suficiente. Quizá esos pequeños o como tú dices, donde no están presentes pues esos elementos, ¿verdad? El agua muy superficial, ¿verdad? Del terreno. También yo creo que algo importante es ser más específicos en lo que es la temperatura del congelador, porque no es lo mismo que estemos hablando de un congelador a menos 5 grados Celsius que otro a menos 30. Así es. Entonces ahí pues ya hay un diferencial más significativo, más importante entre lo que es el interior del congelador, la temperatura del cuarto frío, y lo que es la temperatura del terreno, ¿verdad? Y ahí digamos como que se va a favorecer más el intercambio, le estamos, por decirlo de una forma, pasando más chamba al aislamiento, ¿verdad? Así es. Que pues tiene que, de alguna manera, contrarrestar, ¿verdad? Es decir, que tener esa diferencia de temperatura que no se dé el intercambio de calor. Entonces, pues yo creo que es un punto que sin lugar a dudas se tiene que tomar en cuenta para poder determinar si hace falta algo más, si estamos realmente protegiendo la inversión, que fue lo que para mí en parte ha sucedido en muchos de esos proyectos donde se ha levantado el piso, a que pensaron que era suficiente con el aislamiento. Pero bien, cuando el congelador ya es de importantes dimensiones, o capaz si tienes una serie de congeladores, un proyecto de grandes superficies, ahí Alex, pues
obviamente ya no va a ser suficiente el aislamiento, vamos a tener que voltear a ver otras soluciones, apoyar al aislamiento para que Claro. no se alcance una temperatura congelante en el subsuelo, y ahí es donde vienen los, las soluciones de calefacción. Pero entiendo que en este caso también del que hablábamos al principio, hubo una situación con esa solución, ¿verdad? No, no estaba del todo bien diseñada, Ujú. algo así, ¿no? Así es, mira, te voy a platicar una experiencia que Ujú. tuvimos en donde era un congelador de grandes dimensiones, en donde obviamente vamos a decir, con la especificación, y yo creo que sí era una buena especificación del aislamiento, pero la protección, vamos a decir, de calefacción o de aireación en un momento dado estaba mal hecha y mal diseñada sobre Ok, todo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde se vino la catástrofe. No nomás decir con el aislamiento tenemos que voltear a ver propiedades del terreno y obviamente la temperatura que es un factor importante. Tenemos que voltear a ver si necesitamos de una ayuda. Ahora bien, los factores que intervinieron fue mucha infiltración de agua. En este caso fue el agua de lluvia. ok. En donde eso provocó definitivamente el problema grave, en donde ya vamos a decir, la protección que habían puesto en un momento dado no fue suficiente, deficiente, y se presentó el problema en donde fue un abultamiento importante, en donde no nomás tiene que ver, vamos a decir, la inversión, sino tu operación, el costo de reparación. Hay infinidad de malas noticias en donde si no proteges bien tu firme, vamos a tener muchos problemas. Sí, Alex, pero fíjate que en esa experiencia que nos compartes, creo que algo sucedió con el aislamiento, porque al final de cuentas se dio, o sea, ya no cumplió su función de evitar que se diera pues esa bajada de temperatura, Es. porque a lo mejor tienes la infiltración, pero te falta ese otro elemento, ¿verdad? La temperatura congelante. Ujú. Y creo que ahí a veces lo que pasa, Alex, es que cuando seleccionamos el aislamiento, por un lado tenemos que tomar en cuenta su resistencia Las a, características aislantes, exacto, las características aislantes, hasta capacidad a la compresión, toda una serie de cosas, pero capacidad de absorción, ese creo que es el el punto medular, ¿verdad? punto donde a lo mejor Eh, les falló, ¿verdad? y el espesor también, no nomás es decir, bueno, cumple con todas las características, pero tienes un espesor muy exiguo, ¿verdad? Exacto, Exactamente. exacto, sí, porque ahí en realidad otra vez tienes que voltear a ver el diferencial de temperatura Ujú. para pues determinar cuál va a ser ese espesor, no Exactamente. sé, 4 pulgadas, 6 pulgadas, en fin, ¿verdad? 8 pulgadas inclusive no sabemos, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura que vayamos a tener en nuestro proyecto. Ok, muy bien. Oye, Alex, entonces mm, entiendo que también es importante para determinar si, o sea, qué tanto vamos a proteger ese terreno, ese subsuelo, pues es la dimensión, ¿verdad? Porque yo creo que cuando el congelador es pequeño, quizás sí puede ser muy propenso a que se presente el fenómeno, hay agua, los mantos freáticos están superficiales, pero el daño, pues, es a lo mejor unas grietas, como dices, un abultamiento en el piso, pero es un congelador, no sé, de 5 por 5 metros. Pequeño. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de congeladores de grandes superficies? Ahí ya hay una afectación en la cimentación, algo así. Cuéntanos. Sí, definitivamente que no nomás tienes que voltear a ver tu firme, sino todo el entorno que conlleva esto, ¿no? Como tú dices, y tenemos que cuidar no solamente nuestro firme, sino la cimentación de nuestro edificio. Podemos llegar a afectarlos definitivamente gravemente, ¿verdad? Sí, fíjate, yo ahí,
pues digo, cuando nos enteramos de este caso de que, pues lamentablemente al poco tiempo, pues se suscitó el fenómeno que en realidad va pasando desde, yo podría decir desde el primer día en que arrancó el proyecto. Simplemente es que, pues no te das cuenta, es algo que va sucediendo en el terreno, en el subsuelo, y hasta que sorpresa se Sí, presenta. así Entonces, es. yo creo que ahí lo importante es estar contrarrestando ese fenómeno y pues eliminar alguno de los elementos que pues se integran, se encuentran Donan, y para presentar el fenómeno, ¿verdad? Entonces, por eso ahí también viene la parte del sistema de calefacción, estar asegurando de que nunca llegue a temperaturas congelantes el suelo. el suelo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya cuando se presenta el problema, pues es una, como lo decías hace unos minutos, es una catástrofe, tienes que parar la operación. Imagínate ahí también el impacto que tienes ya hacia el cliente Así es. y pues bueno, si te arriesgas a seguir operando en esas condiciones, pues no sé ahí cómo va a estar transitando el montacargas o por la estabilidad de los racks de almacenaje. Imposible, imposible. Ya si tú, vamos a decir, el grado de daño que tiene tu firme, es imposible que circule un montacargas, puede ser hasta peligroso. Los racks de almacenaje van a estar completamente desnivelados y vas a estar deteriorando tu firme, ¿verdad? Inclusive llegamos a lo mismo, la estructura del edificio se puede ver comprometida. Oye, Alex, y repararlo, pues debe ser todo un tema, porque, Así es. pues bueno, por ejemplo, el puro fraguado del nuevo firme, pues ¿cuánto tiempo te va a tomar eso? Sí. Digo, obviamente, reparar un firme te va a llevar a un costos catastróficos, estratosféricos, ¿verdad? Porque vas a tener que no nomás quitar todo lo que tienes encima, sino darle una mejoría al suelo y protegerlo definitivamente ahora, ¿verdad? Fíjate, y ahí es donde yo también a veces hago la analogía con si tener seguro o no de auto. ¿Verdad? Pues yo nunca he chocado, no creo que vaya a chocar y pues bueno, a veces se presenta ahí una lamentable Es- situación y andas buscando el seguro. Así es, exactamente. Digo, hay que voltear a ver desde que nace tu proyecto, Okay. un buen diseño, adaptarle todas las necesidades que necesita tu proyecto, y protegerlo definitivamente. Fíjate que ahí creo que es un muy buen punto, Alex, porque a veces creo como que encontraste una receta y la quieres utilizar en todos lados y realmente pues tú y yo sabemos que hay muchas soluciones, hay unos que capaz sí con el puro hasta el panel se lo pones en el piso, ¿verdad? Pero son congeladores pequeños, hay otros donde pues también como tú lo mencionabas hace unos minutos al comienzo, pues necesitas involucrar a todo un equipo, ¿verdad? Una serie de disciplinas para poder resolver la calefacción, la protección del suelo, ¿verdad? Ujú. Bueno, muy bien. Pues Alex, no sé si tienes algún otro comentario, recomendación. Sí, bueno, pues que se acerquen, nosotros podemos dar la asesoría necesaria para llevar a cabo un proyecto adecuado, con soluciones adecuadas y eficientes. Pues muchas gracias, Alex. Qué bueno que te diste el tiempo de estar por acá. Y pues bueno, solo me queda mencionar que como ya se dieron cuenta, este tipo de protecciones son pues muy valiosas, sobre todo en esos grandes congeladores, en esas grandes inversiones, porque pues realmente el daño que se puede propiciar por no tenerlas, pues no se compara con lo que puede costar una inversión en una solución confiable. Muchas veces caemos en el error de, por dicen por ahí, ahorros malentendidos, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pues bueno, espero que haya sido de provecho esta charla, esta información. Deseo que estén muy bien y los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, nuestra página. Vamos a seguir compartiendo contenido.
¿Listo? Muchísimas gracias por acompañarte, invitarme a tus sesiones de pláticas. Listo, Les. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Bye. Gracias por acompañarnos en esta charla. Nos dio mucho gusto contar con su participación. Esperamos que la información compartida les resulte de utilidad y que puedan aplicarla en sus próximos proyectos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Grupo Aislacon. Ahí compartimos contenido sobre refrigeración y consejos prácticos. Además, podrán enterarse de nuestros próximos eventos, webinars y mucho más. Nos vemos en la próxima.